Hoy en día estamos ante una nueva forma de judaísmo que no conocíamos antes, a partir del desarrollo de una cultura neorromántica. Se habla muy claramente que no hay lugar para el otro, para el diferente, y aparecen algunos traidores. Quiero hablar de algunos ejemplos y empiezo con el primero de 10 puntos. Si pudiera hacer un examen al final, ojalá se acuerden de estos 10 puntos. El primer punto de la nacionalidad judía es, en mi opinión, durante la esclavitud en Egipto. El primero, creo yo, son opiniones personales, que nos define como un pueblo judío, es el faraón. El faraón especifica, y lo pueden checar en Shemot, dice, Vayomer el Amó, Ineam Bene Israel Rav Beatzum Mimenu. Existe un pueblo que se va a hacer más numeroso que nosotros. Paró el faraón, se refiere a nosotros como un pueblo. Si abren al Or HaHaim en ese momento, la explicación de ese pasuk, el Or HaHaim dice que el pueblo de Israel es diferente a todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones pueden entrar a otras naciones, sin embargo, entrar y pertenecer a la nación judía es algo muy complicado. Eso es lo que vio Paró del pueblo de Israel en ese momento. Si se fijan ustedes y escuchan las pláticas y las derashot de nuestros jajamim, cuando es la perashá de Shemot, ¿cuáles son las tres cosas que marcaron la continuidad del pueblo judío en Egipto? Número 1, los nombres. Número 2, el idioma. Y número 3, las vestimentas. ¿Se parecen lo interesante que son esos tres elementos? Al final, y espero que no se me olvide, voy a unir estos 10 puntos con dos cosas. Ese es el primer punto de nacionalidad judía. Podríamos decir que para ser judío era suficiente que Paró nos reconozca como judíos, que vistiéramos de alguna manera, que utilizáramos nombres de alguna manera y que habláramos de alguna manera. El segundo punto que es interesantísimo es cuando recibimos la Torá. La Torá se recibe como pueblo. Vean qué impresionante este momento en el mundo judío. No existe ninguna otra religión que haya sido recibido por todos juntos. Eso le da la autenticidad número 1 a la Torá. Es un fenómeno maravilloso. La introducción de la Torá como nación es algo que no tiene nadie más. Y eso es algo maravilloso. Ese es el punto 2 y es de los puntos, si no es el punto más importante que nos define como nación. ¿Cómo dice el pasuk? Y escuchen qué interesante. Beatem tiyuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Y ustedes, dice Hashem, van a ser para mí un reinado de sacerdotes y un pueblo santo. Y éramos un pueblo, pero ¿qué recibimos en ese momento? Un adjetivo maravilloso. ¿Qué es el adjetivo? Santo. Estamos incluyendo nuevas cuestiones a nuestra nacionalidad como pueblo. El tercer punto, en mi opinión, es desde que Am Israel se muere Moisés y el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel. Y cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel en manos de Josué, de Yoshua, empieza una época interesante, se llama la época de los jueces. ¿Quién iba a ser el líder del pueblo? ¿Quién iba a decidir las reglas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, con quién se iba uno a aconsejar, con quién uno no se iba a aconsejar? Y aparece una época bastante interesante que es una época de los jueces. Los jueces, si leen ustedes el libro, es un círculo. Gente, el pueblo de Israel se porta mal, llega un juez, lo salva de sus enemigos, la gente retorna a la ley, después se muere el juez y empieza otra vez el ciclo. ¿Han escuchado ustedes la historia de Ruth? Ruth, quiero marcar en este punto muy interesante. Ruth, la abuelita del rey David, Ruth no era del pueblo de Israel, Ruth era del pueblo de Moab. Ruth, para convertirse, dice una frase que a mí me da el ingrediente perfecto para esta época. ¿Qué dice Ruth? Dice el pasuk, Ki el asher telji elech, uba asher talini alin, amech a mí, ve'elokaich elokai. ¿Sí? Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. ¿Se fijan en la frase que dice Ruth? Incluye la parte muy importante. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Vean cómo es importantísimo para pertenecer al pueblo judío. Yo ya hablé de 2 puntos atrás. El primer punto, el pueblo de nación, y el segundo punto, el punto de la Torá. Viene Ruth en la época de jueces. Ya tenemos esos dos ingredientes. ¿Quieres pertenecer al pueblo judío en la época de jueces? Tienes que incluir esos 2 ingredientes. Pertenecer al pueblo y también a hacer a Dios
tu Dios. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es un punto para mí el más impresionante. ¿Cuántos no hemos bailado la canción de David Melech Israel Chai Bekayam? ¿Alguien me puede decir por qué no decimos Shlomo Melech Israel Chai Bekayam? ¿O por qué en todos nuestros rezos aparece David Amelech? ¿Qué tiene David Amelech de especial? Vean esto, tener un rey, en este momento entra un ingrediente impresionante en el pueblo judío. Ese ingrediente es un ingrediente que ya era una de los preceptos que había establecido Dios en su momento cuando entregó la Torá. Y dijo, cuando el pueblo de Israel quieran tener un rey, ojo, que sea un rey de sus propios hermanos y que sea un rey que no tenga muchas mujeres y que sea un rey que no tenga muchos caballos y que sea un rey que tenga 2 libros de la Torá, etc. De repente aparece el término de rey, el primer rey fue Shaul Amelech, aparece el término de rey en el pueblo de Israel y la discusión es muy complicada. Shmuel se enojó en ese momento cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Espérense tantito, nuestro rey no es de carne y hueso, nuestro rey está en el cielo y nuestro rey interviene en todos nuestros movimientos y en todas las cosas que hacemos todos los días. ¿Cómo estos locos están empezando a pedir un rey? Dios accede que tengamos un rey. Y la petición de ese rey es porque queremos ser como todas las naciones. En alguno de los puntos que voy a tocar adelante es que queremos ser como todas las naciones. Ese rey que viene es David Amelech. Y David Amelech hace algo impresionante, que quiero que lo vean en los componentes de nuestra nación judía. David Amelech va a introducir no solo el concepto de rey, que ya introdujo Shaul Amelech, introduce el concepto de una capital nacional política. Es algo impresionante, pero si tienes un pueblo que está en diferentes estados, tienes el estado de Reubén, el estado de Shimón, el estado de Isahar, el estado de Zebulún, de repente viene David Amelech y dice, Jerusalén. ¿Y David Amelech construye el Beit HaMikdash? No, pero algo grande hace David Amelech. David Amelech nos establece una capital política. Somos de las primeras naciones que podríamos decir que tenemos ese componente, y se los digo aquí, en paréntesis, no existe ninguna otra nación en el mundo que haya tenido a Jerusalén como capital política. Eso lo introduce David Amelech en su momento. Ese es el punto 4. De repente David Amelech, les dije, ¿por qué cantamos David Amelech? Viene su hijo Shlomo Amelech, y se construye el Beit HaMikdash. En ese momento podríamos decir que si estamos subiendo a la montaña rusa, estamos en la parte más arriba de la montaña rusa. Tenemos nuestro carácter nacional completamente elevado y nuestro carácter religioso también completamente elevado. Empieza a haber Beit HaMikdash, ciudad capital, en la que muchísimas de las mitzvot eran ir a Jerusalén 3 veces al año, llevar las primicias a Jerusalén, comer el Maaser Sheni en Jerusalén. Todo eso hace que los 2 componentes que tenemos como judíos y lo que hemos ido integrando hasta este punto 4 que llevamos, sea completamente maravilloso. Pero resulta que el primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash se destruyen. Y este es el punto 5. Ese judaísmo que tenía las 2 partes, nacional y religiosa hasta arriba, se ve exiliado. Y el judío en la diáspora, que también somos nosotros en algún momento, ¿cómo nos empezamos a identificar? Empezamos a dejar nuestra parte nacional un poco de lado y empezamos a identificarnos como una parte religiosa únicamente. Quiero mencionar lo que le dice Amán a Ahasverosh. Hay que entender que la época de Amán y Ahasverosh es entre el primer templo y el segundo templo. Le dice Amán a Ahasverosh, y escuchen si esto no es la característica. Le dice Amán a Ahasverosh, le dice, existe un pueblo disperso entre todos los demás pueblos, en todos los estados de tu reino. Sus ideas y su religión son diferentes a las de los demás pueblos. Los preceptos del rey no los cumplen. No le conviene al rey mantenerlos. Están en todos lados regados, sin embargo, tienen sus propias leyes. Esa diáspora y ese punto 5 lleva casi 2000 años. Punto 1, paró. Punto 2, cuando se recibe la Torá.
Punto 3, los jueces, Ruth. Punto 4, la época de los reyes. Punto 5, la Golá, cuando se destruye el primero y el segundo Bet Hamikdash. Vengo al punto 6. Este punto 6 es un punto que depende de dónde me pare, si lo ven bien o si lo ven mal. Este punto se llama la emancipación. ¿Cuál era la idea? Que los judíos vamos a recibir derechos iguales que las sociedades en las que vivimos. Sé un judío en tu casa, pero asimílate en el exterior. Ese periodo de emancipación es un periodo que trajo una separación importante en el pueblo judío. El que quiere ser religioso y el que no quiere ser religioso. Ese es el punto 6. La emancipación es un ingrediente que nos ha marcado como judíos. Pero quiero hablar del punto, después de la emancipación, que fue entre los años 1760 y 1860, viene después un periodo en el siglo XIX de nacionalismos. Ese periodo de nacionalismos, que es el punto número 7, es un punto en el que en Europa se empieza a utilizar este término para referirse a la formación de naciones. El surgimiento de la ideología y movimientos nacionalistas que empezaron a surgir en toda esa época. Después de los grandes imperios que había en la época, ¿cuántas veces no empezamos a oír de imperios en la escuela? Y de repente empiezan a aparecer países. Ese ingrediente de nacionalismos seculares que se empieza a dar en el mundo influye y empieza a entrar también en el judaísmo. Y empieza a haber una duda. ¿El judío emancipado queremos que forme parte de ese nacionalismo o no queremos que forme parte de ese nacionalismo? Y aparece un movimiento, que ese es el punto 8, que es el sionismo. Si ustedes leen el libro de Herzl, ¿saben cuál es la razón principal del antisemitismo para Herzl? Si le preguntan a Herzl en su libro, le dicen, dinos por favor, ¿por qué nos odian tanto? Sorpresa. Herzl escribe en su libro, la razón del antisemitismo es la emancipación. Yo creo que en una cosa podía estar de acuerdo con los grandes rabinos en esa época. Todo mundo sostiene que ese movimiento de emancipación fue incluso negativo para los judíos. Y Herzl en ese momento escribe su libro y introduce el sionismo. Este es el punto 8. Quiero decir rápidamente qué es sionismo. Herzl escribe y dice dos cosas. Un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Y dice otra cosa, vamos a convencer a todos en el mundo que somos una nación. Imagínense después de más de 1500 años convencer a los judíos que somos un pueblo. No que somos una religión, que somos un pueblo. Eso hay que convencer a los judíos y a los no judíos. Ese tema de Herzl empieza a tener tanto movimiento que eventualmente se crea el Estado de Israel. Este es el punto 9. En el momento que se crea el Estado de Israel, hay una duda muy fuerte. Llevamos peleando muchísimos años por ser la nación judía, ¿no? ¿Alguno de ustedes conocen a alguien que haya recibido un pasaporte judío? ¿Existe el pasaporte judío? Sí, 1, 2. No existe. Se crea algo nuevo en el mundo que es el concepto de israelí. Ese concepto de israelí, ¿por qué se crea? Porque hay israelíes que no son judíos. Y hay judíos que no son israelíes. Entonces, en este término se crea algo nuevo, un Estado-nación judío, con una cosa nueva que se llama ser israelí. Y por otro lado, no existe prácticamente una definición religiosa. Las leyes del Estado de Israel en ese momento son leyes seculares, son leyes que se heredan del mandato británico y de todos los pueblos que estuvieron antes del Estado de Israel en Israel, y empieza a haber algo bastante raro. Créanme, solo te llevamos 70 años y es muy difícil para nosotros todavía convivir con esa situación. Empiezan a surgir israelíes que dicen, oye, espérame tantito, yo no soy judío, soy israelí. Yo me siento más cercano al árabe conmigo que al judío que está en México. Y empieza la gente a hacerse cuestionamientos constantemente que son muchas veces muy difíciles de responder. El punto 8, acuérdense, sionismo, y el punto 9,
lo puso de la siguiente manera. El Estado de Israel en su creación no tiene una definición religiosa. Sin embargo, en el punto 10, hoy en día el Estado de Israel, empieza a tener una definición religiosa. Y empieza a haber ahorita un fenómeno bastante complicado. Debemos legislar o debemos asegurarnos que nuestro calendario es el calendario judío. Debemos legislar y debemos asegurarnos para que nuestras tiendas no abran en Shabbat. Debemos legislar y debemos asegurarnos que se hable siempre hebreo. Debemos legislar y debemos asegurarnos que la tierra de Israel es del pueblo judío. Debemos legislar para que nuestra bandera siempre sea un Maguen David. Y empieza el cuestionamiento de muchísima gente. Espérame tantito. En toda esta lista de 10 cosas que acabas de decir, yo solo quiero la 5. O yo solo quiero la 3. Para mí es suficiente, como en Egipto dirán algunos, que teníamos nombres, vestimentas y idioma. Y otro diría, no, espérame tantito, yo no puedo vivir si no está la Torah presente. Y otro va a decir, oye, yo como judío solito no me pude emancipar al mundo, pero yo quiero que el Estado de Israel sea un Estado como todos los demás países. ¿Cómo? ¿No va a haber fútbol? ¿No vamos a ir al Mundial aunque se inaugure en Shabbat? ¿No vamos a ir a las Olimpiadas aunque nos tengamos que vestir de cierta manera? Y empieza una discusión fuertísima en la que existen grupos que hoy en día le quieren dar una definición nacional al judaísmo que tenga que incluir forzosamente la parte religiosa. Existe una discusión fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre israelí y judío? Hay veces lo israelí puede ser superior a lo judío. Y hay veces lo judío puede ser superior a lo israelí. He buscado mucha información sobre esto. Acuérdense, cité Herzl sobre la emancipación. Quiero citar a una persona ahorita que después les voy a decir el nombre. Pero primero quiero que escuchen qué dijo. Esta persona dijo, yo primero soy judío, después soy israelí. Porque el Estado, de acuerdo a mi percepción, fue creado para el pueblo judío, para todo y por su derecho. Nuestro futuro como pueblo judío depende únicamente de que el Estado de Israel sea fuerte y exista, en su éxito, en su fuerza y en su desarrollo. El país no representa a los judíos que viven en la diáspora. Los judíos que viven en la diáspora están representados por sus países. Todo judío en la diáspora debe de cumplir con sus obligaciones en sus países y ellos no son los creadores del Estado de Israel. ¿Quieren venir? Bienvenidos. Gracias por su ayuda. Pero los creadores del Estado de Israel son los que están aquí. Reitero, dice al final, el Estado de Israel es el inicio de la profecía mesiánica. David Ben Gurión. Es uno de los discursos que si ustedes buscan en internet, no lo van a encontrar. Tengo yo una de las copias firmadas, numeradas, que publicaba en su momento el Museo de la Diáspora en Tel Aviv. Es un discurso que hoy la mayoría de la gente no podría creer que Ben Gurión lo dijo. Tenemos hoy en día una ley en Israel que lleva 7 años discutiéndose. Esa ley es una ley que quiere definir al Estado de Israel como el Estado-nación judío. 7 años discutiéndose. En Israel no hay constitución. No hay constitución porque somos muy complicados los judíos. No hay manera. Créanme, ¿sabían que hasta esta ley, la única definición o la única unión que tenía el Estado de Israel con el judaísmo era la ley del retorno? Pero prácticamente no existía nada que hiciera el Estado de Israel como un Estado judío. Viene esta ley y dicen, ok, espérense, una pregunta. ¿Este es un Estado judío o un Estado de judíos? Les dejo la pregunta. No es lo mismo decir un Estado judío que un Estado de judíos. Empiezan a definirlo durante
7 años se empiezan a pelear. Y incluso para la última votación sacaron muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿qué sí quedó en la ley? En la ley quedó que el Estado de Israel tiene una relación directa con los judíos de la diáspora. Número 1. Número 2, que el idioma oficial del Estado es el hebreo. El calendario oficial del Estado es el calendario judío. Las fiestas oficiales de Israel son las fiestas judías. Y de repente a alguien se le ocurrió una ley y dijo, tenemos que poner, ¿qué pasa si existe algún hecho legal que tengamos que legislar y todavía no está legislado? Porque tenemos nada más 70 años de vida. En el proyecto de ley estaba escrito y nos vamos a referir a la halajá. ¿Quedó eso? No quedó eso. Eso no está en la ley. Pero lo impresionante es que eso se discutió. Se puso y se quitó, se habló y horas de discusión se dijeron sobre ese tema. Estamos en el comienzo de una nueva nacionalidad judía. Todos los que estamos acá, estamos hoy, en este año, con estos 10 puntos que hay atrás. Y algunos nos habrán dicho que es suficiente con agarrarte de alguno de los 10. Agárrate con alguno de los 10. En mi opinión, que gracias a Dios me dieron el espacio y dar mi opinión, hay 2 puntos que tienen que estar en toda identidad judía. Y si se fijan, en ninguno de los 10 lo dije. Punto número 1, la tierra de Israel. Ese matrimonio es fundamental para el pueblo judío. Tan es así que la tierra de Israel fue la promesa más importante que quería Abraham Avinu, que fuera sellada. Por la tierra de Israel, Abraham Avinu aceptó que seamos esclavos en Egipto. La tierra de Israel es una relación una con el pueblo judío. Esa es una parte fundamental. ¿Y quieren que les diga cuál es la otra parte fundamental? La Torah. ¿Y por qué la Torah? Porque la Torah dio ese ingrediente como pueblo que nos mantiene unidos. Otra vez, no voy a hablar de si cargan el lulav o no cargan el lulav. ¿Por qué nada más necesitamos 10 para decir minyan? ¿Por qué nada más se pueden hacer ciertas mitzvot en la tierra de Israel? ¿Por qué Jerusalén tiene una parte especial en la Torah? Fíjense ustedes cuántas cosas de nuestra religión son para que nuestra nación se mantenga unida. Tengamos mucho cuidado en tratarnos de salir de lo que el propio Paró vio, de que estamos unidos. Tengamos mucho cuidado en salirnos de lo que el propio Amán vio, de que estamos unidos. La unión es la clave en 2 valores importantes. Un valor importante es la tierra de Israel y otro valor importante es la Torah. Estamos en el momento de esta nueva definición y para eso quiero decir los 10 puntos importantes. Punto número 1, y vean los ingredientes de lo que nos hemos formado en Egipto. Punto número 2, cuando se recibe la Torah. Punto número 3, la época de los jueces. 4, los reyes, el rey David. 5, la época de la Golá, acuérdense de Purim. 6, la emancipación. ¿Recuerdan lo que les dije de Herzl? 6, lo pueden ver en su libro. 7, la introducción de un concepto nacional por el mundo. Lo que pasa en el mundo nos influye. Los nacionalismos que hubieron en el siglo XIX. 8, sionismo. 9, el Estado de Israel en su creación. Y 10, el Estado de Israel ahorita. De nosotros depende esa nueva definición. Y otra vez, no se vale no subirse al camión. Muchísimas gracias por escuchar. Un aplauso.